Puedo decirles que pues, ha generado una polémica porque algunos pensamos, y algunos críticos también historiadores y estéticos, que el movimiento comenzó en 1921 con la persuasión hacia José Vasconcelos del doctorado, o sea, Gerardo Murillo, ese gran pintor paisajista iniciador del muralismo. Y otros piensan que a partir de Roberto Montenegro, que pinta su mural, el famoso ese árbol, en 1922, hubo el evento ese internacional de muralismo que propiciamos al movimiento de muralismo mexicano, como tú sabes, entre el maestro Castellanos y yo y otros artistas, ¿no? Ahora resulta que lo hemos visto con muy buenos ojos, y ojalá si fueran todas las dependencias en el actual gobierno, ¿no? La verdad es que el trabajo que viene realizando la lotería, pues a mí y al grupo nos dejó impactados, o sea, por la buena voluntad, por el deseo de hacer cosas, quizás una llamada después de aquel evento que se hizo el año anterior, pero lo cierto es que es la primera vez que se da en la historia de México que se difunda la obra de muralistas como se va a hacer ahora en los billetes de lotería, en los famosos cachitos de la lotería a partir del 1 de febrero. Hay una primera serie en donde salen los murales de los artistas ya fallecidos. De hecho, yo tengo un catastro personal de más de 70 artistas fallecidos, porque no solo son los tres grandes, son los artistas más conocidos en la Ciudad de México o en el extranjero que pintaron murales, mexicanos que pintaron murales, sino en provincia hay muralistas y no solo en las ciudades capitales, hay murales en las ciudades principales. En concreto, entonces se va a realizar esa difusión por primera vez y es bien importante para que el pueblo mexicano sepa que no solo eran los tres grandes o incluir a Tamayo dentro de ese grupo, ¿verdad? No, y hay más es decir, no solo los de la primera generación, segunda generación, ¿no? Que hay lo que yo te decía, más de 70 artistas. Entonces, la gente va a poder, con lo menos, contemplar la obra. Y esto, sí, el vehículo es idóneo, porque los billetes de lotería circulan por la República Mexicana. De hecho, me hiciste recordar algo, si me permites, o seguir. El origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de la lotería? La gente no sabe que la lotería comenzó de los rastros que se tienen históricos con la dinastía Han en el 200 antes de nuestra era. Sí, sí, así comienza. Y después, bueno, los romanos, de lo que se tiene noticia, hacían una lotería, nada más que el que se sacaba la lotería, o sea, rifaban esclavos y caballos. Fíjate qué cosas, ¿no? Y luego, bueno, por ejemplo, en Italia se da en Europa en 1540 las primeras juegos de loterías. Claro que eran para ciertos sectores de la población, es decir, la nobleza, los comerciantes. Después también se da en Francia, en Francia y en España, o sea, de los principales lugares, de los que yo recuerdo. Pero, por ejemplo, en México se da a partir de 1790 y lo que se recogía de la lotería era para los hospicios. Y luego, por ejemplo, en la época de la Reforma, con el benemérito, el gran Juárez, ya sabes que soy juarista, lo que se recaba de la lotería era para los ferrocarriles nacionales, y para construir los ferrocarriles. Y después, bueno, la Lotería Nacional en los últimos 4 décadas se convirtió en la caja chica, ¿no? De los presidentes. Esa fue la verdad. Hasta ahora que, bueno, se está viendo de otra manera las cosas. Ojalá así fueran todas las dependencias. Por cierto, hay una figura bien importante que es, me viene a la memoria en este momento, el gritón, los gritones.
¿sí? En el 2001 hubo un cambio, hubo gritonas, es decir, en esta situación de equidad de género, bueno, desde los hubo gritonas también, y eso es importante. ¿Qué tengo que decirles? Algo que se me está olvidando de la Lotería Nacional. Bueno, pues el único presidente, que por cierto, bueno, es la libertad de expresión, a mí no me caía nada bien, ¿verdad? Era el presidente Fox, pero fue el único que acudió a un evento de la Lotería Nacional. Eso es curioso, ¿no? Es el único presidente que ha acudido a ese. Bueno, ahora, ¿qué les quiero contar? Que los billetes de lotería van a tener obra, por ejemplo, de las muralistas mexicanas, porque recordemos aquella anécdota de Siqueiros y de Diego Rivera, que le pusieron un tache a un proyecto de mural de María Izquierdo. O sea, es una actitud machista, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en esos billetes va a salir obra de Aurora Reyes, esa gran pintora que perdón, Coyoacán hay un mural, yo lo recuerdo muy bien, haberlo visto muchas veces, y otras obras, no es la única. O bien, era una mujer muy combativa, muy activa, ¿no? Y era miembro, incluso llegó a ser el Partido Comunista. ¿De quién más les puedo hablar de mujeres? Bueno, de Eleta Arenal, de esa mujer pintora, hija de Elena Huerta, otra gran pintora, que pintó a los 65 años, comenzó a hacer un mural de 450 metros cuadrados, donde hace la historia no de Saltillo, sino de Coahuila. Y Electra Arenal, que murió desgraciadamente cayéndose en un andamio cuando ayudaba a Siqueiros. Pero Electra Arenal, perdón, era una mujer extraordinaria. De hecho, pintó muchos murales en Cuba. No tienes idea, de verdad, muchísimos. Incluso hay un museo que lleva su nombre en Holguín. Fíjate que si muchos mexicanos supieran que hay un museo de una muralista en otro país, es como si hubiera un museo aquí de un muralista o un pintor, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra cosa que te puedo comentar es que va a haber obra de Rina Lazo, que hace recientemente falleció, esa gran artista de origen guatemalteco que se casó con México, ¿sí? Y que era compañera de Arturo García Bustos. ¿Quién más? Pues Fanny Rabel, esa ayudante de Diego, que luego hizo aquel famoso mural en el auditorio del Museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Va a haber obra, por ejemplo, de Alfredo Salce, ese gran artista michoacano, ¿sí? De Arturo Estrada, mi querido amigo, que tiene 96 años, que hay solo dos Fridos, es Monroy y Arturo Estrada, son los sobrevivientes que fueron alumnos de Frida. Entonces va a haber un mural, o sea, el billete tiene la imagen o un detalle del mural, el nombre del mural, dónde está y el autor. Va a haber, por ejemplo, la gente murales de Juan O'Gorman, aquel famoso arquitecto que inaugura el funcionalismo en México, pero que fue un gran pintor y que la biblioteca de la UNAM, que es sui generis en el mundo, sui generis verdaderamente, con los 4.000 metros cuadrados de piedras que fueron recolectando en todas partes de la República Mexicana para hacer ese gran mosaico de la mexicanidad. Va a haber, por ejemplo, un billete de lotería de Pablo O'Higgins, que por cierto su mujer, María O'Higgins, ha fallecido hace una semana y media, si no me equivoco. Por ejemplo, va a haber un billete de lotería de la obra de Luis Nishizawa. Va a haber murales de un queridísimo amigo que falleció hace muchos años, que fue José Hernández Delgadillo, pintor combativo, que incluso llegó a ser el candidato a la presidencia del PST en la época de López Portillo, ¿sí? Pues mira, la lista es muy larga porque va a salir, por ejemplo, Javier Guerrero Galván, ¿sí? Obviamente Tamayo va a salir, ¿no? Y no solo eso, también van a salir de artistas vivos. Va a salir la obra de Arturo García Bustos, la obra de Leonora, tengo entendido que va a salir la obra de Leonora, aunque ella hizo un solo mural en México, el del mundo maya, que está también en el Museo de Antropología, porque recordemos que el Museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues,
contiene una veintena de murales. Es la única época en México donde el gobierno ha convocado a muchísimos artistas de varias tendencias artísticas. Ahora, muchos de ellos son miembros del Salón de la Plástica, quiero decirte, casi la mayoría de los muralistas, o estuvo, sobre todo de la primera, segunda y tercera generación, han sido miembros del Salón de la Plástica Mexicana, y los muralistas de la primera generación y la segunda fueron fundadores de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, eso es importante decirlo, del Carmichael. Carmichael es un pintor desconocido que pintó el mural que está en Chetumal, en la Cámara de Diputados. Y de hecho, por ejemplo, él, pues es curioso, su tumba está dentro del piso de la Cámara de Diputados, ¿sí? Está el maestro Castro Pacheco, él pintó un extraordinario mural en Yucatán. O sea, también. Que la idea es que la gente nuestros compatriotas se den cuenta de esa riqueza que durante mucho tiempo fue, vamos a decir, vituperada. Es decir, reflexionando en voz alta, yo he sido testigo durante sexenios en los cuatro décadas anteriores, un desprecio hacia el muralismo. Incluso lo que era el Consejo Nacional de Cultura, yo me acuerdo, o sea, casi nunca se promovió fuimos uno, dos, tres proyectos fueron aprobados en aquella época, pero como una coparticipación, pero en realidad no hubo un apoyo al muralismo. De hecho, quienes encabezaban la secretaria, bueno, no era la secretaria del consejo, pues la verdad no era gente que fuera proclive al muralismo, sino era gente proclive a otras tendencias, sobre todo las tendencias posmodernas, y voy a hacer énfasis sobre esa influencia que se ha dado en el arte a través de las imposiciones anglosajonas, ¿no? En el caso de Covarrubias, pues era un gran diseñador. Pues él trabajó para varias revistas de Estados Unidos, algunas todavía existen, New Yorker, por ejemplo, sí, los Squire. Y tenía una gran cultura y al mismo tiempo se vio imbuido por el movimiento muralista mexicano. Ahora, quiero comentarte otra cosa que es interesante. Van a salir algunos de los murales de los alumnos de Diego Rivera que pintaron el mercado Abelardo Rodríguez. Por quienes vean este video, visiten el mercado Abelardo Rodríguez. Es verdaderamente una capilla de murales. Incluso ahí estuvieron, ay, qué bueno que me acuerdo, las hermanas Green, Gloria y Margaret Green, que pintaron unos murales espléndidos como buenas americanas comunistas en aquella época. Se dedicaron a pintar murales de escenas de trabajadores, de la minería, del campo, de la extracción del azúcar, de los cañeros, obviamente de los cañeros, ¿no? Las cosechas, de los vivos, por ejemplo, de Polo Castellanos, de Arios Totero, de Rafael Calduro, que es un extraordinario pintor, muralista. Posiblemente va a salir obra porque ahí no sé si se haya entregado a tiempo las imágenes de Erlinda Sánchez Laurel, que pintó una obra, si no me falla la memoria, en la Suprema Corte de Justicia, ¿no?